¿sí? A ver, ahí estamos. Creo que ahí los veo a todas. Hay un montón de personas con la cámara deshabilitada. Si quieren habilitarla, genial, así nos vemos las caras. Y si no, siéntanse cómodos también de dejarlo ahí. Bueno, de Comodoro, de Lomas de Zamora, hay Monte Grande, Río Negro, otro Monte Grande. Bien, siguen ahí sumando los carteles para la conversación. Bueno, eh, primero hago la aclaración por si alguna persona ingresó pensando que hoy iba a estar Camila Sosa Villada acá, como en los encuentros anteriores que participaron en todos los encuentros los autores. Ya les digo que no, así que si quieren retirarse, este es el momento. Si vinieron por eso, este es el momento. No quiero generar falsas ilusiones. Eh, Logré que me conteste después de insistencias, mandé varias veces mensajes y etiquetas, republiqué las etiquetas que habían hecho algunos de ustedes con los libros, etcétera. Finalmente me contestó, pero me dijo que había estado con 9 videollamadas un día, 9 el otro, y hoy tenía otras tantas. Ahora a las 7 de la tarde recién pude ver que publicó que va a estar en un vivo de Instagram de periódicas.ar, digo por si cuando salen de acá después quieren ingresar ahí. Si la siguen habrán visto que está todo el tiempo haciendo videollamadas y entrevistas, etcétera, así que claramente se entiende, pero bueno, no podía dejar de intentarlo, ¿no? Y preguntarle, no costaba nada, con respeto e insistencia, debo reconocer, pero bueno, logré que me conteste de manera negativa, así que no va a estar acá presente, pero a ver, esperen que voy ingresando. Ya les digo eso, quería avisarlo porque si alguna persona participó de los otros encuentros, quizás estaban acostumbradas a que vengan las autoras. Y no, también estuvo Julián López, así que pudimos, si quieren ver los encuentros anteriores, están todos en el canal de YouTube disponibles, ¿sí? Bueno, Las Malas de Camila Sosa Villada. Las Malas tiene su primera edición en 2019. Camila Sosa Villada nació en Córdoba en 1982. Es actriz de cine, teatro y televisión y es escritora. Ella estudió 4 años de comunicación social y luego estudió teatro. ¿Sí? Si vieron alguna entrevista de todas estas que decíamos que hay, ella comenta que fue un gran paso, ¿no? Y una liberación estudiar teatro y darse cuenta de que ahí se sentía mucho más cómoda que en sus estudios de comunicación. Eh, Después, bueno, participó en el 2009, hizo Carnes Tolendas, retrato escénico de una travesti, en la que fusionó algunos de los contenidos, digamos, autobiográficos o de lo que escribía en el blog La novia de Sandro, que fue su primer encuentro con la escritura para otros. En el 2011 hizo la película Mía, que hay una historia y también una anécdota que la querían para un personaje secundario, pero cuando el director la conoció le dio el protagónico. En el 2012 la serie La viuda de Rafael. Y en cuanto a literatura, en el 2015 publicó La novia de Sandro, que ahora está a punto de salir la reedición por la neta, no sé si lo vieron. En 2018 El viaje inútil, 2019 Las malas y en 2019 también Tesis sobre una domesticación. Yo soy de Mar del Plata, en Mar del Plata al menos es muy complicado, imposible de hecho conseguir estos libros, no sé si lo intentaron, pero ninguno, ni Tesis sobre una domesticación ni El viaje inútil se consiguen acá. Ahora esperemos que la reedición de La novia de Sandro de Planeta llegue. Eso, sí, seguramente es así porque es de Planeta, pero el resto la verdad que es muy complicado conseguirlos. No sé si hay, bueno, la gente que es de Cava seguramente que sí los tiene porque hasta se vendían en los kioscos de diarios. Esas cosas que nos dan la envidia de estar en otros lugares porque uno ve que todos lo compraban en el kiosco de diarios y acá ni llegaba, ¿no? Eh, Así que bueno, eso como para tener una introducción previa. Primero, lo que me interesaría que conversemos y escuchar otras opiniones y otras lecturas es justamente eso, en qué clave leemos este libro. Voy a decir este libro para no denominarlo novela y ya estar marcando una posibilidad, ¿no? ¿En qué clave de lectura leemos este libro? Eh, Porque como les decía, puede ser leído como una novela, pero también puede ser leído en clave periodística. De hecho, estoy haciendo un taller de revista anfibia y ahí lo presentaban como, vieron que esto tienen un poco los periodistas o comunicadores que todo lo leen en clave periodística, ¿no? Todo lo leen en clave de crónica o de relato verídico. Bueno, y ellos lo mencionaron como un ejemplo, ¿sí? De relato de crónica, digamos, de relato biográfico. ¿Sí? Casi como un perfil, podríamos decir que sería en ese caso, un autoperfil, no sé si existe tal categoría.
Entonces me gustaría que conversemos primero de eso, a ver en qué clave lo leyeron o quizás cómo se acercaron a la novela, si alguno de ustedes escuchó ya que era una novela o que era en clave autográfica, porque eso también condiciona la manera en la que empezamos a leerla, ¿no? Eh, si alguien quiere, se habilita el micrófono o me hace una seña, los que tienen la cámara habilitada. Sé que primero les cuesta hablar y después empiezan a pisar todo, siempre pasa lo mismo. Los que ya participaron pueden dar fe de eso. Ahí está, Melissa, veo. Sí. Mira, lo que me pasó a mí es que yo lo leí como una autobiografía, Ujú. más que como una novela. La verdad que acostumbrada a leer otro tipo de libros, me quedé impactada, fascinada, sorprendida por todo lo que relataba, pero sí, lo vivencié desde un momento como una autobiografía. ¿Ya sabías, antes de comprarlo, digamos, ya sabía desde qué se trataba o te habían dicho que era una No, 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 autobiografía? Ah, no, lo empezaste a no, leer. no, no, no sabía. Por eso es que lo tomé como una autobiografía. Pero después cuando vi bien sobre qué era, sí me di cuenta que era una novela, ¿no? O no, no lo sé. No, no, lo podemos seguir debatiendo, digo. A ver, ¿quién más? No, 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 perdón, si querías seguir hablando, discúlpame, no te quiero interrumpir. no, no, ahí, Ahí, ahí. Julieta. Yo sí, bueno, lo leí como, o empecé a leerlo como una novela, eh, pero de hecho en la introducción plantea la cuestión autobiográfica, pero me pareció que era una autobiografía novelada, por decirlo de alguna manera, y me sorprendió como cierta, una presencia que se fue acrecentando de, no sé si decirte, del realismo mágico, que primero me llamó la atención con la edad de la tía Encarna, luego con algunos detalles, bueno, que a todas las llame tías, como en algún texto de Ángeles Mastretta, en Mujeres de Ojos Grandes, que cada personaje femenino aparece como, no sé, la tía Julia, la tía, no sé, Marta. Y después, bueno, otras cosas que van sucediendo que la acercan al realismo mágico, como cuando muere uno de los hombres sin cabeza, el novio, ¿no es cierto? Y que ellas con sus lágrimas llenan dice, una pileta y en ella se bañan. Bueno, como que me iba llamando la atención porque no pensaba encontrar esa característica. Y después creo que, bueno, se intensifica con María la Pájara, ¿no? Ujú. Un personaje que me pareció increíble. Ya nos hiciste toda la lectura de la novela. Ya está, cerremos Era acá el solo de capítulo. cómo la leí. Genial. No, sí, yo iba a preguntar eso por el primer elemento que aparece y rompe quizás la lectura netamente realista, ¿no? O autobiográfica, es la edad de la tía Encarna, como vos mencionabas, Julieta. Sí, eso me parece que si uno ya le está leyendo como en clave de autobiografía y se encuentra con que dicen que tiene 178 años, y no lo ponen en duda y no lo dicen metafóricamente y lo vuelve a repetir tiempo después, ¿no? Cuando habla del cuerpo de la tía Encarna, ahí ya encontramos el primer problema para leerlo como en clave autográfica, ¿no? ¿Quién más quiere contar cómo se acercó a esto que primero mencionábamos? Después sí vamos a ir desarrollando todo esto que mencionaba Julieta ahí del género, que sería como una segunda instancia, ¿no? Ya después dentro de la narrativa, que a qué género lo asociamos. Sí, Carla, ¿Ahí se me escucha? perfecto. Sí, yo la verdad que lo leí porque me lo habían recontra recomendado y no tenía idea de qué se trataba, porque yo leo los libros sin leer siquiera la contratapa, siento que siempre me cuentan demasiado. Y después del prólogo y cuando lo empecé a leer dije, bueno, esto es una autobiografía, lo que hoy se habla mucho de la literatura del yo. Hasta que, bueno, leí lo de la edad de la tía Encarna y dije, bueno, esto es como una metáfora. Y seguí pensando que era muy autobiográfico. Y después, claro, me fui encontrando con un montón de elementos que tienden al realismo mágico. Y dije, pará, entonces me fui a buscar y dije, che, esto está catalogado como novela. Entonces empecé a reconocer como un montón de elementos que son ficcionales. Yo creo que ella, Camila, como que hace una fusión de literatura autobiográfica, de ficción, de realismo mágico, eh, y como que tiene mucho teatral también, se nota. Sí,
en esto de la fusión que decías, que de hecho están como intercalados los episodios que son más autobiográficos, ¿no? Y los episodios que plantean esta ficción, podríamos decir, de la relación de ella con la familia, ¿no? Digo la familia en este sentido que mencionaban recién, lo de nombrar las tías, que es algo como muy cotidiano que tenemos por ahí, ¿no? En el interior de, no sé, todos los amigues de padre o madre son como tíos, vieron que se transforman así un poco en todas la tía, como una manera cariñosa de acercarse o de marcar un vínculo. Entonces me parece que se alternan esto, que es lo que vos decías, Carla, ¿no? Que hay partes bien autobiográficas y hay partes que están más noveladas, como mencionabas, recuperando tus palabras, digamos, ¿no? Y Sí, como yo sentí que hay un montón de figuras que son la lobizona, la pájara, como que ahí empieza como quizá a darle vida desde otro lugar a los personajes que sí ella compartió en la vida real, pero los ficcionaliza también. sí, sí. A ver, Ailea dice, tal cual, sacaba cuentas y Cuesta, la novela estaría pensada durante el gobierno de la Rúa, la tía Encarna ya era esposa en la España de la Guerra Civil. Ahí ya me está mareando Lea desde su mirada histórica. ¿Querés desarrollar? Habilitate el micrófono. Lea es profesor de historia, por eso digo. Y siempre pone ahí su anclaje. Sí, no, es inevitable. No, sin tener tanto sí, conocimiento, pero lo que planteaba más o menos, le trataba de sacar la tira a la tía Encarna, precisamente, y claro, si uno, por algunas pistas que tira de la Rúa, de lo que, la expectativa que había con el 2001 y demás, piensa la novela en ese entonces. Sin embargo, el caso de la tía Encarna, claro, es paradigmático, porque ella dice que viene de España, ya había sido casada allá, y costaba sacar cuenta de decir, bueno, ¿qué edad tendría realmente? O hasta incluso usando esa edad que nos plantea, que creo que era algo de 178 al principio, 178, sí. había que dividirlo por, no me acuerdo cuánto era un año de travesti, que lo planteaba en esos Claro. términos. Y tampoco cerraba, pero yo digo, bueno, era una figura, nada, increíble. Bueno, pero es interesante esto de la edad para ir avanzando y si alguien quiere después comentar lo del género, obviamente volvemos, ¿no? La clave de lectura. Brenda, ¿querías decir algo? Sí, dale, y después pasamos a la de la edad que me parece súper interesante. Dale, hola a todos, a todos. No, con respecto al clave de cómo leemos este texto, estuve recién, mientras tanto, viendo que el texto está en una colección que se llama Rara Avis. Y se llama, y lo que dice es como una literatura sin etiquetas. Entonces, como que yo empecé a reflexionar en el sentido de que es un texto hecho con retazos, ¿no? Uh-huh. Retazos ficcionales, retazos biográficos, históricos, porque hay muchas frases que directamente nos dicen la época en la que está. Y me parece que también es un poco esa idea o ese símbolo de lo que es ser travesti, ¿no? Que ella constantemente está con esa idea de cómo es ese camino. Entonces, me parece que en qué clave lo leemos, creo que tenemos que leerlo en un todo, digamos, Uh-huh. como ficción, texto ficcional, como novela, como retrato, bueno, autobiográfico, como crónica también. Y también tiene mucho que me parecía, que es lo que más me gustaba, como escenas de cine, ¿no? Como que plantea también muchas descripciones de los espacios o de los mismos personajes, como si fueran, no sé, planos, no sé, esa fue mi impresión. Entonces también verlo desde ese lado, era eso nada más. Sí, súper interesante. Tiene muchas partes muy visuales y no solo visuales, también sonoras, ¿no? Bueno, de hecho el inicio aparece con ese llanto de bebé, ¿no? Y si vieron la charla esta TED, ella también ahí hay, de hecho cuenta ciertas cosas que son exactamente como están en la novela, está hablando de su vida real, entonces ahí ella también nos guía un poco en esta clave de lectura. Sí, pensando en la lectura de la introducción, yo no leí la introducción primero porque cuando la empecé a leer y me di cuenta que ya me iba a develar mucha información, dejé de leerla, preferí leer la novela y después volver a la introducción. Y lo mismo pasó con la charla TED, la vi después, me parece que por suerte, porque me gusta leer los textos por ahí un poco más y sorprenderme, no saber, no buscar tanto la afiliación ahí con la realidad o con el marco, pero eso es una experiencia de lectura personal y nada más.
Pero sí, me parece interesante esto que decís, que bueno, tratar de no encasillarla, ¿no? O sea, tomar todos los elementos que va teniendo y para sumar, no para separarlo y que reste. Y volviendo parto de la edad, pero después me parece que se puede pensar en todos estos elementos que podríamos denominar realismo mágico, ¿no? También los podemos leer en clave realista, digo, ¿no? Habla de los 178 años de la tía Encarna y cuando te dice cómo los tiene en el cuerpo, me parece que está hablando de esos 178 años que tiene en el cuerpo por los golpes de los policías, ¿no? Por la vejez, por la cuestión del maltrato que se ha hecho ella misma, digamos, para transformar su cuerpo. Realmente tiene, yo me pregunto, ¿es metafórico esto? ¿Es fantástico? ¿Es realismo mágico? ¿O realmente es que tiene esos 178 años en el cuerpo? Y me parece que se puede pasar o puede leerse así o hacer estos interrogantes también con María la Muda, o con cualquiera de los otros elementos. A ver, bueno, con estos hombres sin cabeza, digamos, ¿no? Que mencionan que son estos inmigrantes africanos que prefieren a las travestis y nadie entiende por qué. Y todos esos personajes que se van construyendo en este universo, que me parece que se pueden leer en clave realista también, pensando como una manera de nombrar esa realidad, ¿no? Buscando una manera de nombrar, bueno, a ver cómo digo todo lo que le pasa por el cuerpo. Bueno, sí, realmente tiene 178 años en ese cuerpo, ¿no? May, ¿estabas levantando la mano? Seguís muteada. ¿No? Para las cuestiones técnicas que suelen surgir. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto que estábamos construyendo? ¿Alguna lectura personal? Yo voy tratando de mirar a todo eso, a ver si alguien levanta la mano. ¿No? Digo, ahí está, Ana Luján, se le llega a leer. A mí me pasó lo que vos acabás de comentar, como que lo tomé más como metáforas, como que iba leyendo, iba construyendo ese personaje que ella describe tan bien. A mí me atravesaba cómo ella describe lo que le pasa a cada personaje que la acompaña, ¿no? No hay ningún personaje que quede sin mostrarse los sentimientos, eso de esa hermandad, pero a la vez que le juegan contra en algunos momentos. Entonces siempre ahora igual me encantó todo lo que dijeron, porque por eso me gustan los clubes, porque como que volvés a leer otra vez, ¿no? Pero a mí me pasó eso, como que todo lo que ella iba diciendo lo tomé más como metáforas de la construcción del personaje, como lo decías vos, esto que les va pasando y que todas esas marcas te quedan en el cuerpo, que me parece que nos pasa a todos. Eso quería decir. Sí, en este caso más aún por toda la violencia, ¿no? Y todo lo, bueno, obvio, no, ni hablar. Es explícito esto de la esperanza de vida, que ya con el nombre de llamarlo esperanza de vida ya suena como muy atroz, ¿no? Digo, la esperanza de vida de un cuerpo trans o un cuerpo travesti, ¿no? Que es sí, no, aparte esto de esto de la mirada, ¿no? Todo el tiempo cómo se sienten observadas y todo eso. Yo me acordaba que en esa época que ella cuenta que, bueno, habla del parque, yo vivo en Capital, acá en Cava, y me acuerdo que era como una salida, hay una calle acá en Palermo que es Godoy Cruz, que está llegando a los bosques de Palermo, y era como, yo estaba en la secundaria, pero me acuerdo que era todo el mundo ir con los coches a ver, porque estaban ahí paseando, y tal cual, les decían de todo, y yo también esto de querer ir a verlas, pero decirle un montón de cuestiones que no tienen nada que ver, o sea, me parece nefasto a veces como somos los seres humanos. Los seres humanos. De hecho, ahí se ve esa conclusión en general, somos nefastos los seres humanos. Otra, cerremos el club acá. Listo. No, pero era lo que a mí me pasaba cuando lo iba leyendo. Digo, ¿cómo podemos ser, cómo el ser humano se puede construir así, ¿no? ¿O qué te humaniza? O sea, ahí ya es como que
A mí me pasa eso. Inclusive anterior había terminado de leer Come Tierra, que también tiene un montón de cuestiones que tienen que ver con el ser humano, el trato con el otro, o sea, y entonces fue como, tuve 2 semanas fuertes, digamos. Hiciste seguidilla, sí, ya tuvimos club de Come Tierra también, y ahí sí estuvo Sí, Dolores lo vi, Reyes. pasa que bueno, los encontré tarde, ahora ya estoy acá. Buenísimo. Pero sí, me pasó eso. Bueno, pero me parece que es interesante recuperar lo de Come Tierra, porque Dolores Reyes en esa oportunidad, y recién justo estaba en una charla escuchándola a ella también, y ella menciona como que, a ver, para ella es realismo eso, ¿no? Esto de realismo mágico que la gente dice quiere ver, que a todos nos pasa. Dice, a ver, en el conurbano bonaerense o en el sector que ella está queriendo representar o contar, está el curandero, está el que adivina, está el que Obvio. ve, ¿no? Entonces, no sería realismo mágico. Ella dice, yo no lo pensé en ningún momento como realismo mágico, ni como fantástico, ni como maravilloso. Para ella es realismo. Pienso que por ahí esa clave de lectura también se puede trasladar a las malas, ¿no? En este sentido. Y los nombres son eso, ¿no? Me parece que los nombres, bueno, tengo también anotado como otro tema, digo, porque surgió ahí recién, y acá en el chat veo que están hablando de los hombres sin cabeza, qué son o quiénes son. Me parece que también se pueden leer en esta clave, ¿no? En un momento ya dice que a los travestis no nos nombra nadie, ¿no? No tienen nombre, Claro. digamos, ¿no? Se habla de esto de los personajes sin nombre, como los personajes del margen, y que recién Dolores Reyes hablaba de que para ella ni siquiera era el margen, porque era un montón de gente, ¿no? No es un margen, no están en el margen, es un montón de gente que sufre estas cuestiones, ¿no? Entonces también me parece interesante eso para leer, a ver, ¿qué es el margen? Porque da la sensación de que es un sector pequeño, ¿no? Y que todo lo otro es la masa, y lo regular, o no sé cómo denominarlo, y lo que están al margen son una minoría. Bueno, a ver, hay un montón de gente que sufre estas cuestiones también, ¿no? Entonces pensar la idea de margen. Pero volviendo a los nombres, a ver, perdón, ahí estoy leyendo. Folclórico, si se quiere, agrega Mónica la pregunta, a la pregunta que había hecho al principio. Como esos mitos y leyendas se meten en la historia y se relacionan con los personajes, como la leyenda del séptimo hijo varón, bueno, lo que mencionábamos ahí, ¿no? Ahí te escucho, Cande, leo esto. Dolores Reyes hizo la contratapa del libro de Camila que se reedita ahora, La novia de Sandro. No tenía ese dato, pero sí sé que están muy, muy en contacto, digamos, así que leen o escriben en la misma clave seguramente. Sí, Cande. No, quería retomar algo que dijeron recién con respecto a estas transformaciones de la lobizona, de la pájara, y también a lo que decían de los géneros, que me parece que sí, que la propuesta es un poco lo monstruoso en relación con lo trans. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, en un relato de Nati Menstrual, que es otra autora trans, hay una transformación parecida, no el animal, pero uno de los personajes que se pone unas semillitas en la oreja pensando que la van a curar del SIDA, ¿no? Y esta idea de esta cuestión de la búsqueda de alternativas al sentirse expulsadas del hospital, digamos. Bueno, este personaje le pasan cosas, bueno, spoileo el cuento, pero se termina transformando, en vez de morirse, se transforma en una planta con esas semillas que no la curaron, pero la convirtieron en otra cosa. Entonces me parece que es la idea de lo inclasificable que decía Brenda antes con respecto al texto, también está con respecto al cuerpo, ¿no? En relación con esta identidad travesti. Sí, buenísimo eso. Pienso, me tomé nota de algunas de las maneras que se nombran o que las nombra. Monstruos, está zombies, está gatas, está perras, travestis perras, ¿no? Todo el tiempo está esta idea de la transformación en animal o la monstruosidad o el zombie, ¿no? Que vendría a ser, por ahí está como en esa misma línea, con esta idea de que, lo que vos decías, lo inclasificable. Me parece que está buenísima esa lectura. Miro y hago silencio por si alguien hace algún gesto de querer sumar. Obviamente son bienvenidas. No, estás levantando la mano, Julieta, dale, sí. Sí, pero esperaba por si otro quería hablar, pero No hay problema, todos tenemos lugar. como pensando en esa clave realista también, ¿no? Para leer a los personajes, porque es como todo, la novela bueno, está buenísima. Pero esta María La Paja, la que yo dije que un personaje que me había encantado, también me parece como
esa representación de las travestis que en el final dice que había perdido, que mostraba, la culpa era del miedo y que había perdido la expresión humana. Y tiene que ver con esa transformación que ellas mencionan de cómo se van deshumanizando por todos los agravios constantes que tienen que ir sufriendo. Entonces, bueno, a mí me pareció que ella estaba un poco representada en esa deshumanización que también tienen que vivir, ¿no? Sí, lo menciona Como de para hecho, hacerse fuerza. sí, lo menciona de hecho, no más al final cuando dice que dejó de cantar, dice que se deshumanizó, ¿no? Creo que usa Claro, exactamente esa palabra hacia el final. sí, sí. Cuando, Sí, sí, la usa, sí, cuando la tía Encarna le menciona que ya no canta, digamos, que está ahí en la jaula, ¿no? claro. Porque pasa eso, ¿no? A ver, la idea del pájaro me parece que puede tener un montón de representaciones distintas, pero sobre todo pensamos en el vuelo, en la libertad, y acá pasa a la jaula, ¿no? A ser parte de esa casa, pero en el encierro, también podríamos pensarlo eso. O cuando le empiezan a salir plumas que piensa que están pegadas, ¿no? Que son porque la pluma también está asociada a ese mundo de la fiesta travesti, podríamos decir, usando las palabras de ella, ¿no? De estos dos universos, de la furia travesti y de la fiesta travesti. Me parece que la pluma es un gesto también relacionado con esa fiesta travesti, que de hecho en la escena está, ¿no? Vieron cuando la descubre, que le dice que, a ver, intentó sacarla para ver si estaban pegadas y se da cuenta que no, y ella se arranca una y sale la lágrima de sangre, creo que dice una cosa así también muy, muy bellamente. Eh, también es interesante eso, todo lo que abarca en ese personaje, esa transformación en particular, ¿no? Sigo esperando. Porque por ahí hay alguien que está como... Maggie, ¿pudiste habilitar el micrófono? Sí, ahora sí, reinicié, pero sí. Sigamos, sigamos. Ya quedó lejos lo que iba a decir. Ya quedó lejos tu comentario. Recupero lo que va saliendo acá en el chat. Ana Julia Caporale dice, el poema de Susy Shock, Yo monstruo mío. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O. Está todo el poema pegado. Perfecto, pensé que era comentario, me di cuenta que era el poema entero. Bueno, buenísimo. Lo buscaremos después también. Esos puntos suspensivos es que continúa, digo. Ana Julia, hasta ahí te encontré. Estás muteada, Ana Julia, si estás hablando, no sé. Digo Ana Julia porque es lo que aparece ahí, no sé cómo llamarla. No, sí, decía que sí, que continúa. Puse un pedacito nomás como para que quienes no lo conocían supieran por dónde venía, pero es esta cuestión de usar la palabra monstruo para cargarla de otro sentido que tiene que ver justamente con lo que decían los compañeros del no encasillamiento, digamos, en ninguna categoría, ¿no? Y de poder construirse y esto, pensar la propia identidad desde el propio deseo. Va un poco por ahí, digamos. Buenísimo, gracias por el aporte. Yo les dije que tengan para anotar porque siempre surgen ahí otras lecturas o puntas para seguir relacionando. Bueno, ¿hay algo más de este gran personaje para mí, gran personaje que es María la Muda? Porque lo podemos vincular con otro de los aspectos que me parece interesantes, digo, con este nombre, tiene nombre ella María, ¿no? Y abre también un universo ahí entre lo místico, lo religioso, o el ritual que está presente en toda la novela también, o en todo el libro, vamos a decir ahora, para generalizar. ¿Qué lo pudieron ver, lo pudieron leer en esa clave, reconocer todos los rituales que hay, religiosos o místicos o de algún tipo de espiritualidad, podríamos mencionar, muchos relacionados con hasta la mirada católica, ¿no? Con la terminología. Ay, cuánto silencio que hay hoy. Marian. Dale, Melissa. Sí, se reconoce en la parte en la que ella está hablando, no me acuerdo bien con quién es que habla y que ven llorar a la Virgen. A la Guadalupe. A la Guadalupe. Ahí se reconoce una parte mística, ¿no? Que no estaba segura si realmente lloraba o era vapor de la habitación o qué, pero reconocía esto de las lágrimas de la Virgen. Sí. Sí, hay muchos nombres de santos o de las distintas representaciones de la Virgen, pero bueno, está la idea del bautismo también. Miro mis anotaciones, por eso miro hacia abajo. La idea del bautismo está muy presente como ingreso y que puede ser como un bautismo pensado desde el catolicismo, desde cualquier religión, o puede ser el bautismo como rito de iniciación también, ¿no? Digo, no necesariamente hay que
leerlo en clave religiosa, pero está ese rito de iniciación que, de hecho, María hasta por una parte parece que se transforma en travesti a partir de ese, ¿no? Que queda definida como travesti a partir de ese rito de iniciación que es el bautismo. Vieron que la menciona como que la encontraron ahí y a partir de ese día fue travesti, ¿no? Hay una idea ahí como de lectura también de inclasificable de este personaje. Y no sé si llegar hasta el final, pero en el final también hacen como un rito, cuando tira el humo sobre el nene y sobre la madre de ellas, digamos. Ese rito para darle un cierre para que se eleven, ¿no? Sí, y pienso también en una cuestión más, quizás mística, pero del lado más, no sé, pagano, que es la machi travesti, ¿no? Este otro personaje que también está ahí al final, digo, retomando esto que vos decías, Melissa, que es la conexión con la espiritualidad que tienen, digamos, ¿no? Que está ahí siempre, desde a partir de la mitad de la novela, más o menos, tiene más presencia este personaje. Y después este bautismo inicial en el mundo travesti tiene que presentárselas a las diosas travestis, mencionan en un momento, y con mayúscula, digamos, ¿no? Es como que tienen entidad esas divinidades de las diosas travestis a las que a partir de ese momento pertenecen a esa comunidad, podríamos decir, ¿no? También. ¿Qué otros elementos se encontraron así en esta línea? Y aparece el caso de El Brillo, que lo reconocen como hijo de la difunta Correa. Bueno, el caso de la Machi, ella habla en quichua, bueno, el mismo nombre, Machi, viene a reconocerse como eso, como compañero, y sin embargo utiliza toda una serie de rituales que son como, no sé, azarosos, quizá uno los atribuye más a cuestiones afro o demás, sí. Pero sí, hay como una suma de muchos componentes. Sí, y también se habla del temor de Dios, digamos, ¿no? En ese pasaje que a mí me gusta muchísimo, a ver si lo tengo marcado, que habla de esta cuestión de... Ay, no lo marqué, me parece. 118, a ver. Sí, donde dice, leo, me tomo el atrevimiento. Pero esta tarde hemos decidido ir a tomar sol. Los primeros soles calientes, los primeros calores, el coqueteo con los chongos, una teta que se escapa, que deja asomar el ojo carnívoro del pezón, el equipo de música a todo volumen, los helados comprados al heladero que nos dijo hermosas, las charlas con la peruana que se sentó a descansar a nuestro lado y también tomó un poco de sol pero vestida. Estamos ahí para ser escritas, para ser eternas. Hoy la calle está tranquila. Somos las únicas habitantes de toda la ciudad. Quien nos vea esta tarde tumbada sobre el césped, tomando mates al sol, untadas sin Coca-Cola, del color del caramelo líquido, va a soñar con nuestros cuerpos y nuestras risas. Será una imagen insoportable, como la visión de Dios. A mí me parece bellísimo ese fragmento, y sobre todo esto, ¿no? De verlas a ellas va a ser insoportable como la visión de Dios. Insisto en que... Porque me parece, perdón, buenas tardes, me parece que ahí lo que juega mucho es esto de la visibilización e invisibilización, ¿no? Y esto de mostrarse en un espacio público, ¿no? A alguien que está invisibilizado, a un colectivo que está invisibilizado, que tiene prácticas sobre sus cuerpos violentas, ya sea lo que hacen y cómo se les... Digo, hay toda una serie de discursos que están bien marcados en la novela o autobiografía o después definamos qué es, de la policía también, ¿no? Y su trato en los hospitales y demás. Entonces, me parece que el mostrar en público también hace juego con esa invisibilización que tiene este colectivo, me parece, ¿no? Y que hace tanto ruido, me parece. A ver, ¿por qué no? O sea, porque me acordaba cuando, no me acuerdo quién, pero hablaba sobre los parques, ¿no? Y esto de, bueno, ir a decirle cosas. Bueno,
hoy en día, bajo toda otra idea, bueno, eso no está aceptado, digo, y eso también forma parte de un cambio, me parece, en cuanto a la visibilización de este colectivo. Digo, no sé, me parece, es como... Sí, creo que eso es un tópico que está presente en toda la novela, ¿no? En todo el texto, digo, esto de lo invisible, del adentro y del afuera, y de mostrarse o no mostrarse, sobre todo además por la aparición del brillo de sus ojos, que bueno, creo que en un momento ahí cuando se complica, digamos, cuando la tía Encarna decide salir al sol con el chico en brazos, y habla como una escena que llamaba la atención porque estaba ella con el nene a upa y con María la muda al lado, ¿no? Era como toda una escena llamativa, y que logran que la gente les empieza a gritar y les dicen, no sé, travestis roba chicos, creo que es el agravio, digamos, que reciben, etcétera. Pero está todo el tiempo el mostrarse y el no, y la fiesta que se genera, y el mundo nocturno, ¿no? En ese fragmento, creo que es el mismo fragmento que leí un poquito antes, que hablan de que la noche es lo que les pertenece, ¿no? Esto de estar en las sombras. Sí, Ahí. ¿ahora se me escucha? Sí, ahora Sí, se me escucha. bajito, Sí. pero se escucha. También creo que ya el decreto que le dan a una persona que decide o que se manifiesta de otra manera a la que nació, el padre le dice, si vos querés ser travesti, o se lo dice muy claro, vas a terminar en una zanja, vas a terminar muerta, o sea, es como que, y a lo único que se lo puede acreditar a un travesti es a la prostitución, porque, como decían al principio, creo que esta sociedad está muy mal, y no vemos a las personas como personas, sino, bueno, obviamente un travesti, las personas, o a una prostituta, a una persona que ejerce la prostitución, se la ve como un acoso y no como una persona. Y creo que si bien el camino está bastante allanado, falta un montón, porque si nos situamos, esto fue el fin de los 90, principio del año 2000, hoy Camila seguramente tiene su DNI, dice Camila Sosa, pero bueno, si bien hay mucho avance, creo que nos falta mucho, y creo que haya estudiado y que se haya rebelado contra una sociedad tan grosera y haya escrito un libro, creo que también ha allanado mucho el camino a los que vendrán o a las que vendrán o a los que vendrán. Bueno, pienso varias cosas en esto que decís. Primero, lo de allanar el camino, pienso en la figura de Cris Miró, vieron que menciona ella ahí en el texto, como una referenta, digamos, en este sentido, y cómo les allanó el camino, y cómo ella con 13 años creo que dice que la vio por primera vez y se dio cuenta que ella quería hacer eso, ¿no? Y cuando la menciona también es como, no sé, si gracioso o qué, cuál es la palabra, que dice que se sentó en los mejores sillones y estuvo con las rubias bobas de la televisión, que todos podremos representar en nuestra cabeza de quién habla, pero habla de todo eso como que estaba en el lugar, tuvo un lugar, ¿no? Fue la primera que tuvo un lugar y que fue tan agraviada, no sé, pienso en Andy Kuznetsov, que lo rebanco ahora, pero teniendo ese pasado uno le da ganas de apagar la radio, ¿no? No sé si vieron esos episodios de CQC donde la hostigaba y se burlaba de ella abiertamente, o con Flor de la B, creo que fue, no me acuerdo con cuál de las dos, pero ha tenido esas actitudes, pensando en esto del recorrido que decía Maggie, ¿no? Tomándola como referente también en este camino. Acá están diciendo en el chat que la difunta Correa la identifica con la tía Encarna por la posibilidad de amamantar con sus tetas con leche de aceite de avión. Y se las encasilla, retomando esto que decía May, intuyo, Melissa dice que se las encasilla que solo tienen un destino. Bueno, esto es parte de su realidad, más allá de que está en el texto, en la charla TED ella lo menciona de nuevo, así que si no vieron esa charla, les invito a verla porque es muy, muy fuerte. Aparte, ya tiene unos cuantos años, entonces tampoco estaban publicadas estas novelas y no tenía el lugar que tiene hoy Camila, entonces está como a flor de piel, que está al borde del llanto durante toda la charla, ¿no? Es como muy, muy intenso también. Por eso les decía que la iba a poner a la charla mientras que íbamos ingresando, pero después dije, me parece que no es la mejor manera porque vamos a empezar el club todos llorando, ¿no? Y va a ser como complicado. Manu dice, a mí particularmente me transportó a todos esos lugares de Córdoba capital, Parque Sarmiento, La Cañada, etcétera, y también a la hipocresía de la sociedad cordobesa o en general, ya que a pesar de ser una ciudad tan juvenil por el tema de los universitarios, es una ciudad muy conservadora. ¿Sos de Córdoba vos, Manu?
o así con la cabeza, aunque sea, no hay problema. Está escribiendo, lo estamos viendo que está escribiendo. Vivía ya unos años. Sí, me han dicho gente que con la que he conversado de Córdoba, me han dicho que la descripción es textual y que son esas cuestiones que ocurren ahí en el Parque Sarmiento y todo lo que comentan. Iba a decir algo más de lo que había dicho Maggie y ya no me acuerdo qué iba a retomar. Si hay alguien que quiere sumar, yo voy mirando a ver si aparecen. Bueno, pensando en esto de los personajes, de lo que retoma ella en la charla, también está el personaje de Laura, que es la embarazada, que ella menciona, que se llama Gabriela, digamos, en la realidad. Pero es interesante lo de la charla porque menciona que es la poesía. Dice, hay algo más que se parezca más a la poesía que la figura de esta chica embarazada, ¿no? Obviamente hablando de lo trágico de esa escena, ¿no? Y lo terrible que esas criaturas que estaban en su vientre, dice ella, tengan que ver esa cara de la sociedad, esa parte del mundo, y volviendo a esto del mundo nefasto que ya mencionaron Ana y Magalí, ¿no? Ella lo ve ahí la poesía, dice, ¿hay algo que sea más poético que esa escena? Y eso también me parece una clave de lectura de toda la novela, ¿no? Ver la poesía o transformar en poesía esa patria, tomando las palabras de ella, ¿no? Habla de la patria también, del Estado y del país, son las categorías que recupera. Esa atrocidad, digamos, transformada en poesía a partir de estos elementos que destacábamos recién, ¿no? Que por ahí exceden la crónica o exceden el realismo. Es como, no sé, como eso comparte, me parece, con el realismo mágico que decimos, bueno, hay otra manera de contar en Latinoamérica, bueno, acá hay otra manera de contar esto desde la literatura, no sé, me lo pregunto. No quiero, yo seguiré hablando, pero quiero hacer silencio para ver, para escuchar a otras voces, que me encantaría escuchar las lecturas de otras personas. Así que anímense a agregar lo que sea. Me encantó la frase de Camila con la que Juan Ford cierra el prólogo hablando sobre la poesía. ¿Pensaron alguna vez que la poesía podría tener una forma tan concreta? Ahí está eso, lo que mencionaba, lo que recuperaba de la charla de la charla TED. Sí, me parece que tiene que ver con eso, todo el compendio de la historia. Sigo con otro tema, ahí está Candeal. Ahí va. No, para recuperar lo que estaban diciendo hace un ratito de la sociedad y del lugar que se les da y del rol de trabajadoras sexuales, uno de los temas que me parece que también atraviesa la condición travesti o la condición trans es lo económico, ¿no? Que está muy fuerte, porque, y esto que también se había mencionado hace un ratito, de cómo no, es complejo, no todas las travestis ni todas las trans son iguales. En los personajes de Las Cuervas, ¿no? Que bueno, entre esta identificación con diferentes animales, son la otredad dentro de ese colectivo, ¿no? Porque tienen plata, porque no se tienen que prostituir, porque no tienen que vender su cuerpo como mercancía. Entonces me parece que hay también una cuestión política y económica que se está jugando ahí en el rol, que no digo que funcione como denuncia, pero sí que está muy presente, que es parte de esa verdad que se está mostrando. Sí, pienso que ella menciona todo el tiempo, y también lo dice en la realidad, digamos, en la charla TED, que les enseñaron a ver el valor del cuerpo, y digo el valor pensándolo en el doble sentido, ¿no? En el valor económico, digamos, de este acercamiento a la prostitución, y el valor desde lo simbólico. Y pienso también en lo que mencionaba ella en alguna otra entrevista que vi, que hablaba, bueno, de esto de la hipocresía, también retomando lo que decía Manu recién. Dice, tiene que aparecer esta novela para que la gente sepa la porquería, digamos, que es el universo, o el odio, la violencia, digamos, que reciben los cuerpos trans o los cuerpos travestis.
dice como que no puede creer cuando la gente le dice que gracias a tu novela pude ver, a ver, tiene que venir esta novela para que conozcamos ese universo, o lo conocemos, estamos, ¿no?, volviendo a esto de lo invisible o lo visible, estamos cerrando los ojos, estamos eligiendo no verlo también, ¿no? Pienso en eso, y también con lo del valor, pienso en cuando está el diálogo con los garrones. Vieron que dice que los garrones son los que los que se cogen por placer, digamos, o porque ellas quieren, y dice que de alguna manera tienen que pagarles también, ¿no? Dice que eso se lo enseña la tía Encarna, digamos, el cuerpo se lo tienen que pagar de alguna manera. Pienso, recuperando esto del valor también, ¿no?, a nivel general. De alguna manera se lo tienen que pagar. Siempre el cuerpo tiene que estar, digamos, bajo algún valor en líneas económicas, ¿no? Las cuervas no tienen hambre, no tienen esa necesidad, dice Maggie. Ana. Sí, igualmente, obvio que pero yo de las cuervas también me quedé con esa idea de, al final nadie puede, porque las cuervas se escondían, de hecho se encontraron un par de veces y no estaban trasvestidas, y ellos se hacían las que no lo conocían, a las travestis que sí iban de día. Entonces yo pensaba eso, digo, que al final ellos tampoco estaban bien para mí. O sea, como que ahí había un juego de identidad, esto de estar o no estar, de ser o no, más allá de que, bueno, las miraban también, entre ellas también se empiezan a ver distintas, raras, no se habilitan. Me parece que en realidad dentro de lo que es su colectivo también hay un montón de cuestiones entre ellas, que es lo que pasa en realidad con todas las sociedades, en todos los grupos, bueno, ¿no? sí, todas las variables que decíamos, no se Claro, puede generalizar, sí, hay sí. distintas. Sí, María José. Pero yo me quedaba con esto de esconderse, Ajá. con las cuervas. Hola. Hola. No, bueno, yo en esto de la diversidad, que a mí me parece que, voy a volver al principio, si me permiten. El primer disparador, que es cómo leemos las malas. Bueno, en mi experiencia es que yo lo empecé leyendo como una ficción autobiográfica, en realidad como una biografía en principio, lisa y llanamente. Me pasó que, bueno, empezaron a aparecer todos estos tintes o estas gotitas, estas cosas así de realismo mágico. Empecé a leerlo como una ficción autobiográfica, y después me empezó a suceder que se me diluyó el discurso autobiográfico y empecé a ver más retratos. Y en esos retratos, el gesto que yo entendí, o que a mí me llegó, fue el de la intención de mostrar esa diversidad. Porque uno desde afuera ve a la travesti, ¿no? Un colectivo, una cosa, son una masa amorfa, ¿sí?, de gente, esto de la construcción de la monstruosidad, y no tener la capacidad de ver las individualidades, las historias, ¿no? Bueno, entonces se me diluyó el discurso autobiográfico ahí. Empecé a ver eso, solo como retratos de diferentes historias individuales y de diferentes personas. No sé si se entendió, estoy medio de sábado de tarde. Sí, Disculpen. sí, me parece que, si alguien quiere sumar a lo que está comentando María José, que a mí me parece una lectura súper válida, y estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Uno va metiéndose en la historia de cada uno de los personajes o tratando de comprenderlos, y también cómo funcionan en el colectivo o en ese vínculo que tienen, o tratando de encontrar las razones y las historias de cada uno de los personajes. Y que además, como vos decís, me parece que fortalecen esto de la diversidad, ¿no? Tienen distintos recorridos cada una de ellas, digamos, ¿no? Sí, pensaba en lo que decía Candelaria. Hola, Cande, de paso la saludo, que es compañera. Yo pensaba en esto de las diferencias económicas también. Una vez una persona me dijo, no es lo mismo ser un traba de champañá que ser Flor de la B. Para mí, fue hace, no sé,
8 años atrás, fue una revelación, ¿no? Y me parece que ella en esta novela lo está dejando clarísimo, ¿no? La marginalidad, no solo de la identidad del cuerpo, sino también de las cuestiones económicas y todo lo Sí, y de la violencia también, ¿no? En todos los niveles, digo, que reciben, y sobre todo es súper fuerte la violencia policial, la figura de, bueno, la relación con el Estado, digamos, que se muestra es mediante la policía, y es una iniciación, ¿no? Es una iniciación brutal, digamos, un abuso. Sí, a ver, retomo acá lo que... Sí, Julieta. Esto que vos decías, bueno, del abuso policial, que es constante y que sigue presente, ¿no es cierto?, en nuestros días, y también está esa cuestión desde la violencia desde los medios de comunicación, cuando a ellas las mencionan como el travesti, y lo mismo cuando el bombero la quiere apartar sobre el final de la novela y le dice, señor, retírese, que parecen nimiedades y es terrible en realidad. Que, bueno, sumando a esto de que como sociedad, como cuánto nos falta, ¿no? Sí, sí, en otra charla ella también menciona, vi un montón de videos de ella, como ven, digo, recupero todo lo que le he escuchado decir, pero también menciona esto, como, bueno, a ver, la novela vino a decirle a un montón de gente que no nos tienen que tratar de los travestis, o decirles los muchachos, ¿no? O no nos tienen que golpear, dice, o no nos tienen, como obviedades que pareciera que uno, volviendo a esto de la hipocresía que dice, ¿no? Parece que tiene que venir esta novela para explicar de estas cuestiones, ¿no? Que deberían ya ser súper entendidas o procesadas. Mariana K, no sé, no llegó mi alter ego, Mariana K, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, creo que también retomando un poco lo que decía María José y el disparador del principio, el tono en el que leemos, yo la verdad que la arranco como una novela y intentando poner como traerlo al tema, ¿no? Como una novela ficcional en donde aparecen voces que no aparecían en la literatura. Lo mismo que en Cometierra, y me parece que otro que toma mucho eso también es Oyola, no sé si tuvieron la oportunidad, pero bueno, que trae estas voces que no escuchábamos en la literatura, y por eso es que la tomo como ficcional, más allá de que hay una biografía de un alguien, el ponerle todos estos elementos tan fantásticos que nos remiten a muchos a lo que es la literatura latinoamericana del maravilloso, de lo fantástico, pero creo que toma esos recursos como para, no sé si aplacar, yo lo sentí como para no pegar tanto el golpe tan fuerte. Yo seguida a esta novela leí una no me acuerdo el nombre del autor, pero se llama La Chaco, que no tiene estos... ¿Quién es? Perdón. Solá. Eso, de Juan Solá, La Chaco, que no tiene estos recursos, o sea, no utiliza los mismos recursos que utilizó Camila, y es una novela incluso mucho más cruda. A mí, como la de Camila, me llevó a esos lugares en donde por lo menos la comunidad de las travestis se forma y se acompaña. En cambio, en La Chaco era todo desolación. No sé si se entiende mucho la idea, pero es como que aparecen un montón de voces dentro de la literatura que pueden ser tomadas como ficcionales, pero que lógicamente nos rodean y están, porque la literatura también es eso, no inventa, toma lo que está alrededor y lo pone ahí en el papel. Y a mí me daba esta sensación de que Camila traía algo que estaba, que muchos no veíamos, o si veíamos como comentaba, no sé si era Ana, sí, en Cava, en la calle Godoy Cruz, como que lo veías desde afuera, y que aparezca una autora contándolo desde tan adentro, inclusive toda la... ¿cómo es esto? Todo el camino de la infancia, porque va metiendo otras voces, la infancia de ella y la infancia de otros. A mí me quedó muy, muy grabada el pequeño relato que hace de la travesti que estaba en pareja con un albañil, me parece, no me acuerdo el nombre que le pone, pero como que esas voces que va metiendo que no las conoceríamos si no vinieran de la biografía de ella. Sí.
Sí, pienso también en perdón. Laura, que después termina estableciendo una relación, un vínculo ahí con Nadina, ¿no? Y que una cosa que le explotaba la cabeza a la gente, que nadie podía, los que no estaban en ese mundo, dice, no podían entender ese vínculo, esa relación. Sí, creo que la literatura es ahí una estrategia fundamental para contar esto, ¿no? Retomando esto que vos decías. A mí, en lo personal, levanta la mano Maggie, que ama a Juan Solá, y yo justo voy a hablar de él. Ya sabía que iba a saltar porque ella lo ama. Desde lo personal, me cuesta, no quiero leer Chaco por eso, porque la Chaco, digo, porque después, a ver, me pasa eso que, bueno, con Cande lo hemos conversado el otro día, ¿no? En otro aspecto, pero que alguien de afuera, o alguien que no vive esa realidad venga a contármela, a mí me genera, pero esto es algo completamente personal y prejuicioso, no me atrevo, tengo cierta reticencia a leer la Chaco por eso, y más aún después de haber leído este novelón, ¿no? que me parece que está bien escrito, y no estoy diciendo que Solá escriba mal porque no leí nada, lo vuelvo a repetir, pero retomando esto que vos decías, Mariana, me pasa eso, ¿no? Que lo cuenten desde afuera, me genera como una reticencia, y más aún después de haber leído esta novela. Maggie, dale, ahora salta ahí la otra voz. Uy, se nos cortó justo, me parece. Se quedó congelada. Sí, ¿nos escuchás, Maggie? No, bueno, ahora cuando retome nos dirá. Mientras recupero, si hay alguien que quiere... ¿Puedo Sí, obvio. agregar algo de lo que decías de alguien que venga de afuera? A mí me quedó un fragmento de Las Malas, repicando, en el que ella habla de la propiedad del lenguaje, ¿no? El lenguaje es mío, me pertenece, de alguna manera que venga un otro a contar su historia, ¿no? La historia de esa otredad, ¿no? Es apropiarte de su lenguaje. Sí, hace ruido. Sí, insisto en que no digo Estoy de acuerdo. que esté mal o que esté prohibido, ¿no? Porque si no tampoco uno no podría escribir, tendría que escribir solamente sobre su propia realidad y el marco de referencia. Pero me hace ruido con un tema así tan profundo. Sí, como uno como lector desde la subjetividad, ¿no? Tal cual. Sí, claro. Retomo este fragmento que vos mencionabas, que lo tenía marcado porque me parece también uno de los más destacados. Dice: todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan imprevisible, cuesta creer que sea obra de un dios. El lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío, me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo. Voy a despedazarlo y hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. También otro fragmento que es como para levantarse, ponerse de pie y aplaudir, ¿no? Digo, los que tiene así como bellamente escritos. Y retomo esto, si mientras estoy esperando que me levanten la mano, me hagan gestos para hablar, retomo esto que ella tuvo como un rol muy activo en esta disputa que hubo por la propagación de PDFs, ¿no? Para retomar esto del derecho del lenguaje, el derecho a contar y la escritura, que a mí escucharla a ella fue una de las que me hizo cambiar un poco de opinión, ¿no? Porque yo decía, bueno, hay que democratizar, hay que sí, los PDFs, vivan los PDFs, que de hecho no puedo leer en PDF, también es como contradictorio, ¿no? Porque lo pensaba para el resto, y ella salió a defender esto, ¿no? A ver, esta posibilidad de escribir y de contar y de narrar y de vender sus libros es la que les permite hoy tener una casa digna, digamos, ¿no? Un lugar donde vivir, mencionaba. Entonces también uno ahí siente como que estás aumentando esto, ¿no? De lo económico que mencionábamos hoy, de los derechos y la posesión del lenguaje y de tener la voz y tener palabra. Sí, Mariana, ahí pide palabra en el chat. No sé dónde estás. Hola Mariana, ¿cómo estás? Ah, estás sin cámara. Sí, perdón, no la voy a aprender. No, pues no te encontraba, digo. Con respecto a la comparación de la novela, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo con vos, son distintas, si bien tanto la Chaco como en Las Malas se trabaja la temática de esta percepción o esta mirada de este otro que viene discriminado en una sociedad, ¿no? Pasa por otro lado también la crítica, lo podemos pensar también desde una mirada sociológica, de una mirada muy teatral, poética. Por eso cuando los escuchaba digo, hay mucha hibridez en esta novela, que es lo que más me atrae. En cambio, en la Chaco va más por la acción. Las historias que se dan en esa novela
pasan por una realidad más cruda, querer demostrar verdaderamente el sufrimiento, la muerte desde otra mirada. Pero Camila lo que hace en esta novela es lograr, con una narrativa exquisita, ¿no?, llegar un poco más al lector desde las emociones. Que en eso comparto con vos, no lo logra de esa manera, no sé quién es la que es fan de la Chaco, pero perdón, también comparto ahí con Mariana, si bien Juan Solá escribe una hermosa novela, Camila atropella por su narrativa, ¿no? Esa cuestión de demostrar que conoce el teatro. Eso también es otra cosa que no había mencionado, esta plasmación del teatro, ¿no? La manera en que termina, como si fuera el final de todo un acto, como cierra telón. Para mí lo más hermoso de la novela es ese final poético, teatral, narrativo, y sí, también plagado de crónica, de literatura del yo, que es lo que mencionaba. Bueno, eso nomás quería. Buenísimo, gracias por el aporte. May, ahora que estás, porque recién justo te dimos la palabra y te habías congelado, contanos. Sí, se me cortó. Más allá de que a mí me gusta mucho Juan Solá, y es verdad, me gusta mucho, de hecho, bueno, la Chaco viene antes Nieri, vienen un montón de lecturas previas a la Chaco, y yo creo que la diferencia nata es en la mirada. Para mí Camila habla en primera persona y Juan creo que trata de transmitir desde su empatía, porque para mí sí es un hombre muy empático. Creo que obviamente una cosa es que yo te cuente algo que yo viví y otra cosa es que te cuente algo que vivió una amiga o la visión que él puede llegar a tener. De hecho ahora sacó Galaxia, que es la continuación de la Chaco, que ya obviamente me la encargué, pero creo que son las miradas. Para mí Juan escribe muy lindo, y sí me parece una persona muy empática, pero creo que sí, obviamente, de hecho cuando leí Las Malas, le dije a mi prima Nati, que está acá en el club, le dije, te voy a dar una saga de Juan Solá para que la leas, porque tiene mucho que ver, pero me parece que las miradas son distintas, y la comparación creo que no va por la temática, pero es distinto lo que uno puede vivir y contar desde su propia vivencia, pasa en la vida, no con este tema solamente. Yo puedo contar mi historia y puedo contar la historia de otra persona y obviamente es diferente en la mirada, pero sí, nada. Pobre Juan Solá le deben estar ardiendo las orejas, cayó acá porque lo mencionaron al pasar y no era la intención ahí. Mariana, es culpa tuya que lo trajiste vos, me parece. No, ya lo había mencionado. Son gustos, creo que son gustos, no salgo a defender nada. No, es que tampoco era la idea, era generar acá un partido entre, simplemente mencionar eso que hacía un poco, a mí personalmente, bueno, y algunos coinciden en que hace un poco de ruido eso, ¿no? En temas tan profundos, que lo vengan a contar de afuera, genera como una controversia o una inquietud al menos. Recupero acá cosas que, bueno, ya fueron quedando antes, a ver, en el chat, y si alguien quiere, obviamente, participa. Ayer vi un programa de televisión que compara la escritura con un striptease, pero al revés, el autor se muestra desnudo al inicio del texto y luego se va vistiendo. Qué interesante esa mirada. Si podés darnos, Nicolás, la referencia o algo, por ahí si a alguien le interesa después seguir buscando. El abuso de su padre, la sumisión de su mamá es terrible, cuando hablamos del abuso y la violencia también. Acá se siguen saludando. Abuso en cuanto a los golpes, sí es tremendo. Yo he escuchado gente que leyó la novela y habla de el autor, no deja de sorprenderme todo el camino que nos falta como sociedad. Bueno, ya eso es como, sí, increíble. Bien, retomando... Hablando de violencia, sí, perdón, ahí. Hablando de violencia, el otro día vi en la televisión en Bendita el personaje nefasto de, ¿cómo se llama? Viale, Mauro Viale, ya lo tengo es un personaje nefasto que mostraba el maltrato que tuvo hacia Flor de la B en su momento, que le preguntaba por su miembro qué tenía, y en ese momento Flor de la B no se había operado todavía, y creo que esa visión nefasta y esa persecución machista, creo que ahí es donde hablábamos hoy y mencionaban todos, que se sigue viendo desde ese lugar. Por suerte somos muchos los que no, por suerte, pero creo que lo vi reflejado en eso, ¿no? En cómo la Inquisición, en el punto de, ¿pero qué sos? ¿Pero qué tenés? Entonces sos hombre. Y obviamente, yo lo miraba el otro día y digo, me daba
me genera un rechazo tan grande, que creo que pasa por ahí, en donde tenemos que cambiar el chip por completo. Bueno, pero volvemos a esto de lo que mencionamos a lo largo de todos los aspectos, ¿no? Esto de la idea de la intención de clasificar o encasillar o de nombrar o de poner límites bien concretos, que me parece que está tanto en el género como en los personajes, como en las palabras que se utilizan, como en esto que vos decís del mundo real, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ahí menciona que es un programa de Canal Encuentro que habla sobre el boom latinoamericano. Bien, para que tengamos ahí la referencia. Otro tema que creo que es de lo que tengo marcado acá, es el único que no hemos tocado tanto, es la idea de la maternidad, el concepto de maternidad. No sé qué les pareció, digo que está presente también a lo largo de toda la novela, ¿no? No solamente con la tía Encarna como la madre de todas, la madre de todas las putas, creo que menciona en un momento, la madre de todas nosotras, ¿no? Como obviamente con lo que inicia el desencadenante, digamos, que inicia el relato, que es la aparición del brillo de los ojos, ¿no? Que además otro nombre ahí como muy, muy hermoso, el brillo de los ojos. ¿Lo pudieron ver a esto? ¿Pudieron leerlo, reconocerlo, la importancia de la maternidad en estos cuerpos? Bueno, lo mencionamos un poco con la difunta Correa. ¿Alguien pensó algo al respecto? Hay una parte que menciona una cuestión de las hembras con esa capacidad de abrazar y de contener. Creo que estaba en un momento en que la tía, ay, pero no estoy segura, que trata de consolar al brillo, pero bueno, está esa cuestión, y también ella se diferencia cuando hablan de ese amor, la relación de la maternidad, ese amor capaz de darlo todo y de postergarse a uno mismo, como ella no sería capaz de tener ese amor o ese vínculo de maternidad. Y también me pareció interesante, porque eso implica que la diversidad, ¿no es cierto? También en ese sentido, sobre la maternidad. Sí, acá dice Maggie, te agrega, creo que está agregando lo que vos decís, una parte en el final que la tía Encarna dice: afuera soy su papá y adentro soy su mamá. ¿Puede ser en ese fragmento al que te mencionás? Sí, está por ahí eso, tal vez sobre el final, sí. Y también ahí hay una parte, bueno, buenísima en relación al niño que lo entiende todo, porque el brillo de sus ojos jamás se equivoca cuando decir, que debe decir papá en el afuera, cuando ella ya va vestida de hombre para que no le digan nada, y en cambio le dice mamá dentro de la casa. Y cuando los dibuja, ella dibuja a su familia, a un hombre y una mujer con él en el medio de la mano y un sol que brilla, ¿no? Entonces me parece buenísimo esa idea de los niños que comprenden mucho más que los adultos, seguramente. Yo, por ahí voy a decir una obviedad, pero para mí lo que hace es como desbiologiza, no sé cómo decirlo, la maternidad, y incluso en este gesto de la tía Encarna de amamantar, ¿no? Con esas tetas que no dan leche, y sin embargo logra calmarlo, logra maternar. Está como, hasta me pareció un gesto irónico, ¿no? Sobre toda la construcción social que hay en torno a lo que significa maternar, a lo que significa ser madre. Bueno, irónicamente, yo sentí ese tono en el gesto de amamantar, ¿no? Como desbiologizar el vínculo madre-hijo. Sí, y en esto que decía de construir el rol por ahí tradicional, aparece también con la figura del hombre sin cabeza, que ella se empieza a alejar, digamos, ¿no? Y lo rechaza como padre, podríamos pensar, de la criatura, ¿no? Tratando de mantener el registro que utilizan. Lo rechaza completamente, no quiere ese rol, ¿no? No solamente rompe lo tradicional desde ese lugar o deconstruye, digamos, los roles, sino que no lo quiere como padre, que de hecho
todas ellas, todo el resto piensan que el mejor padre para el brillo de los ojos hubiera sido él. Hasta se menciona un momento del vínculo cuando le cantó, ¿no? Y lo hizo dormir, hombre sin cabeza, y sin embargo ella lo termina alejando, bueno, y además él después se suicida, ¿no? O da a entender, digamos, como que se suicida por ese alejamiento, pero sí, deconstruye toda esa idea. En la maternidad está como algo apartado, más súper personal, ¿no? Sí, más allá de lo biológico o de los roles tradicionales. No hace falta parir para tener un vínculo, dice Melissa. Esos celos que siente mamá Encarna cuando nacen los bebés en su casa, ella se encuentra en la otra habitación. Es más fácil ser papá que mamá por todo lo que demanda. Están mencionando ahí como fragmentos del texto. ¿Algo que quieran comentar sobre esto o estas ideas de maternidades que aparecen? Cande. Sí. No, a mí me llama la atención que en otros textos también de autoras trans encontré el mismo motivo del deseo de la maternidad. En Nati Menstrual está, bueno, Susie Shock también tiene textos de literatura infantil, y justo el otro día veía un documental que pasaron por Encuentro, El laberinto de las lunas, que habla precisamente de maternidades trans, ¿no? Adopciones legales, adopciones de hecho, pero ilegales, digamos, y también cómo ser madre de una niña trans. Entonces, nada, además de, digamos, porque podría pensarse como un rasgo de escritura, pienso, además de la cuestión de la violencia y de la prostitución y de la pobreza y de como determinados tópicos, la maternidad me sorprendió, no me esperaba, ¿no? Desde mi casillita, sí, con la que me acercaba a los textos, a encontrarme con eso tan fuerte. Y acá creo que está súper, vale, esta novela además no he leído todo lo que mencionás, pero en esta novela me parece que está presente la idea de madre, no solamente por el brillo de los ojos, sino por todas ellas construidas como hijas, ¿no? Que de hecho hasta en la escena final también se recupera esta idea, ¿no? De van a ver, bueno, a ver, tía Encarna decide morirse con el brillo y ellas van ahí como de esta despedida y salen todos ahí como en comunidad. Esa escena que, volviendo, no me acuerdo ya quién lo mencionó esta idea de lo visual o lo cinematográfico que tiene ese cierre, ¿no? No sé, yo me lo super imaginé, a mí me pareció como medio una película ese final, con María la pájara y que vuela hacia la cartera de ella, ¿no? Y encierra y la gente que las mira y las ve pasar y las saludan, y volver a lo inexistente, porque de hecho lo termina con una frase así, ¿no? Nosotras las olvidadas ya no tenemos nombre, es como si nunca hubiéramos estado ahí. Tan visual y al mismo tiempo tan sí, María José. Creo que de alguna manera también el tema del tópico de la maternidad es como el sesgo del sesgo patriarcal que atraviesa incluso, ¿no? a la mirada trans. Eso que es inevitable, ¿no? El patriarcado, bueno, es el mandato femenino. Entonces, esa conversión o esa cerrar el círculo, ¿no? Para ser mujer trans, entonces sería la maternidad. Me parece que, tal cual, me parece que justamente el gesto subversivo de ella, o transgresor, está en esa ironía de, bueno, yo amamanto, ¿no? sin leche, casi como un gesto de eso, y otra, qué insistente que soy, irónico. Bueno, ¿habían notado algún tema más o algo que tengan ahí que quieran recuperar? Yo ya les hice un paseo ahí por todas mis notas o los tópicos que fui viendo, pero estaría buenísimo que abran algún otro aspecto, quienes están presentes aquí, que somos un montón. No somos los 100 que se habían anotado, pero somos un montón igual, es el encuentro más numeroso. Pierdan la timidez. Yo, con respecto a lo de la maternidad, me parece que también está, no sé, me encontré con varios vínculos también que se generan con la maternidad, porque el vínculo que hace ella con su mamá no es el mismo que hace Encarna con el brillo,
y cómo ella después recupera en ese encuentro de sentirse hija de Encarna. Y también me pareció muy interesante que ella diga que no quería, que no se veía con ese rol. Me pareció hasta genuino poder ver todos esos aspectos dentro de lo que es la maternidad, o sea, a mí me pareció eso un acto genuino, que es lo que decía María José, esto de que si sos mujer tenés que tener hijos, y si tuviste un hijo te empiezan a preguntar cuándo viene el segundo, o sea, viste esas cosas como que te encasillan en algo que a lo mejor no sentís o no querés, o tenés otra cuestión que ser mamá no te hace, digamos, esto que digo yo, podés ser sin tener hijos, podés tener una vida plena y todo, no es solo eso. No está en discusión, claramente. Y después algo que quería decir, porque yo lo que dije de lo que pasaba acá fue hace mucho, y yo sé que falta un montón, pero por ejemplo, me parece que igual se avanza, ¿no? Capaz que uno quisiera que todo se dé, pero yo creo que se avanza. Inclusive yo tengo un hijo de 13 años, Juanpi, y él habla de una manera tan distinta a la que a lo mejor pude hablar yo a los 13 o encontrarme con estas lecturas. Y también tiene otra mirada de las cosas, ¿no? Ya tiene esa frase, tu cuerpo, tu decisión. A mí cuando dice esa frase me conmueve que lo diga, porque tiene que ser así. Estoy convencida. Y yo capaz que me crié en otro contexto, y yo, por ejemplo, a mí también me pasa ahora con mi mamá, que le está leyendo lo mismo que yo, que es una señora más grande, y cómo también ella fue cambiando su mirada, cómo escucha a sus nietos, o sea, somos un granito de arena en pero digo, yo veo esos cambios, yo soy maestra y hay un montón de cuestiones que se ven, que se pueden dar en las escuelas y todo, y me parece que es una gran oportunidad esos espacios, ¿no? Y cómo ellos también te enseñan a vos. La verdad que quería decir eso, porque escucho un montón acá cómo queremos todos una buena sociedad, y sin embargo, obvio que falta, y siempre va a faltar, porque todo esto siempre se está construyendo, pero me parece que hay cosas que se están dando a favor. De a poco. Así que, sí, de a poco. Sí, pero que se dan, así que se den. Ahora, que la literatura también en la literatura hay un montón. Sin ser panfletaria, volvemos a lo mismo que mencionamos, creo que... No, tal cual. Yo creo que me parece que sale esto porque hemos leído textos que trabajan por lo general distintas cuestiones o aspectos que pueden llevar a una bajada de línea o hacer un panfleto, y sin embargo desde la literatura eso se borra, ¿no? Claro. Me parece que ahí está también otra de las cuestiones interesantes de contar las cosas con los recursos de la literatura, siempre pensando en la calidad, y qué es lo que no se puede discutirle a este libro, me parece, ¿no? Nadie podría discutir que está bien escrito, ¿no? Y que tiene una belleza increíble. En esta línea yo lo terminé de leer y se lo pasé a mi mamá, ¿no? Para continuar estas cuestiones. Ah, bueno. Yo hice lo mismo, ahora se lo pedí porque querías tenerlo para el taller. Y claro, y lo apodio, y es una persona ya grande, ¿no? Y me parece que eso está buenísimo también, porque insisto que ahí va lo que está bien escrito el libro, más allá de, uno no siente que me está bajando línea, ¿no? Sin embargo, podés empatizar con los personajes desde otro lugar, desde una historia bien contada, que me parece que eso siempre es lo interesante. Ahora, sí, a mí también me gusta eso, que no, o sea, eso de la bajada de línea en los libros a mí no me gustan, inclusive también pasa, yo estoy en nivel inicial puntualmente trabajando, y te pasa eso, esos libros que te dan todo servido y te dicen, y terminan con la moralejita, o sea, eso no me va, claro, y tampoco me va en la literatura para uno, porque me parece que cuanto más te deja indagar a uno mismo, y esta lectura que cada uno puede hacer, y después esto de compartir,
te genera mucho más que después te termine con la moraleja. No, ni hablar. O sea, no, eso no. Va, a mí no me Lo gusta. que dice Ana, creo que sería interesante pensar en este libro, una lectura en la escuela. No sé si alguien, sé que hay muchos docentes aquí, pero no sé si se les ocurriría o les parece que sería viable una lectura en la escuela de este libro. Sí, Para mí sí. Mayra. Yo soy profe de filosofía y tengo a cargo de la cátedra de ESI, un instituto de formación docente, y tenemos un conversatorio literario en el cual como que hay una lista de muchos libros, entre ellos está La Chaco, está Las Malas, está Yo Nena, Yo Princesa, en esta idea de poder decolonizar la mirada, de construir la mirada, y a los chicos les recopa. Bueno, yo soy del interior de Lonco, entonces conseguir inclusive los libros es todo un tema, y sí, ya hicimos el primer perdido y se recopan. La verdad que está buenísimo. Me encanta esto de que la literatura sea como otro recurso, porque también, no sé, hay otro acercamiento. Más que nada en lo que tiene que ver con la teoría de género, con la perspectiva de género, que por ahí cuando les das textos como, no sé, como que no terminan de llegar, y en cambio en la literatura empatizan. El año pasado nosotros tuvimos la suerte de que vino Juan Solá y leyeron muchísimos sus textos, La Chaco, no sé, Épica Urbana, y ahí aparecen un montón de relatos, que a mí lo que me gusta de Juan es que logró que los chicos empatizaran, y se recoparon con la lectura, y bueno, y él vino, y fue al secundario, y fue al nocturno, y les leyó, y la verdad que fue genial. Sí es verdad que son dos lecturas distintas, Las Malas y La Chaco, pero creo que en esto de poder empatizar, para mí lo logran los dos libros. Y como docente los dos me encantan y me han dado muy buenos resultados. Así que bueno, sí, yo la trabajo y copadísima. Qué bueno tener la referencia, ¿no? Porque uno por ahí, como docente siempre queremos saber si funciona, ¿no? Hablamos un poco de eso en el taller que di el otro día en las jornadas de Gitan Jáfora, que hablábamos justamente de estos libros que no están pensados para el aula o para una lectura escolarizada y que ingresan de todos modos y con todos los problemas que eso implica, ¿no? Estuvo Claudia Piñeiro en ese taller y hablaba de todo lo que había surgido de lectura de Tuya en las escuelas y de cómo la edición no habían querido que sea una edición escolarizada porque decían que no era ese texto para los chicos, y sin embargo es un texto que se lee muchísimo en la escuela y que, como vos decías, con Las Malas les encanta a todos, ¿no? Así que también ahí es otro. Sí, Mayra. Ahí por ahí el año pasado nos pasó. Nosotros somos un pueblo muy chiquito. ¿De dónde sos, perdón? Obviamente, Loncopué, de Neuquén. De Neuquén, cierto, sí. Es el pueblito que primero se infectó en toda la Patagonia, que éramos por un asado, lo deben haber escuchado en las noticias. Fuimos el primero en infectarnos montonazo. Y el año pasado cuando vino Juan, y por ejemplo, bueno, después de que hizo todo el recorrido por las instituciones, se hizo en un salón una lectura, y claro, él quedó sorprendido por esto, porque él pensó que era como más conservador, y la gente estaba toda en silencio, era mucha gente, que para lo que es Lonco eran más o menos 100 personas, todas en silencio. En un momento él se despide, y todos quedaron como, ¿qué pasó? Vinimos a escucharlo por lo menos una hora. Entonces él me mira y le digo, Juan, están escuchando. Me dice, pero vos seguí. Entonces él agarra y empieza a decir, alguien tiene una pregunta, y fue como un montón, estábamos llenos de adolescentes, por eso, y les copó muchísimo. De hecho, bueno, no pudimos conseguir muchos libros porque, bueno, se estaban agotando en ese momento las librerías de Neuquén, pero sí, de hecho, bueno, Elisa ahora también lo hemos trabajado, y se recopan. Para mí la literatura ha sido como un descubrimiento en las aulas para poder trabajar un montón de temáticas. Es otro acercamiento para los chicos y las chicas. Sí, siempre hablando, bueno, los textos que mencionás, ¿no? De calidad también, Alicia, y siempre eso, insisto, que la calidad literaria prevalezca frente al tema, ¿no? O al tópico que se quiere trabajar, que no sea la herramienta, la literatura para trabajar algo, como por ahí se puede ver, que pasa mucho en inicial, ahí la veo asintiendo, digamos, ¿no? En inicial o en primaria me parece que eso está todavía más exacerbado con los libros escolarizables. Mariana dice, creo que el problema a la hora de dar estos textos en la escuela no son los alumnos, son los padres, las autoridades escolares que permanecen con una mirada cerrada sobre el tema, aún más en colegios no laicos. Yo pienso dar fragmentos en los últimos años del cole, después te cuento. Genial. Sí, suele pasar eso, ¿no? Las miradas externas, no tanto de los estudiantes.
y más en esta situación de virtualidad que estamos viendo, ¿no? Que a mí me cuesta más abordar textos por ahí más complejos, porque estamos a la distancia, porque no estamos acompañando la lectura, porque no estamos generando el diálogo directo al menos, entonces se complica más eso. Bueno, volvamos, nos fuimos para lo pedagógico, perdón, es más fuerte que nosotros, aparece siempre. Volviendo a la novela, ¿algo que les haya quedado o algún fragmento? Brenda, te veo ahí. Con el dedo Sí, alto. había algo que estuve pensando un poco, es en relación a lo que habíamos leído un poco, lo místico y lo religioso. Quedó afuera esto de lo infernal, no sé si lo notaron, que en muchas partes habla del infierno como metáfora del calor, ¿no? De cordobés, serrano, pero hay una parte también que habla sobre sus cuerpos. Me anoté una cita que dice: lo que la naturaleza no te da, el infierno te lo presta, en relación a esta transformación, ¿no? Entonces, pensar que también en la novela, bueno, en el texto, el libro, novela, lo que sea, gira mucho esta idea del cuerpo, también como una zona, como una batalla, como una trinchera. También la relación del cuerpo con la noche, que eso también estábamos viendo. Y también pensaba, para cerrar, la idea del título, ¿no? Las malas, ¿para quién? ¿Por qué? Bueno, y toda esta como idea de narrar la violencia, que también pasa en los cuerpos, el hambre, la angustia, la soledad, con la cuestión de la maternidad también eso, de ver que hay una de las chicas que se pone a llorar porque dice: yo no tuve padres, porque bueno, esta idea del abandono de la familia, de que la o sea, una vez que salen de esas casas que no son para nada amenas o que acompañen en estas transiciones, lo primero que encuentran es la calle. María, cómo fue encontrada también, no sé si se recuerdan, que fue en un tacho de basura, llena de piojos, ¿no? Como todo el tiempo para mí era constantemente la referencia al cuerpo y a esta cosa de la maldad, ¿no? De esto de las malas, como que todo el tiempo venía eso. Y bueno, esa idea de lo infernal, que es también una manera de describir esa pobreza, esa desidia, ese abandono. Bueno, quería comentarlo porque estaba dando vueltas y con esto me empezó a cerrar un poco la idea. No, está buenísimo, es como volviendo a los dos lados que mencionan, ¿no? De la furia, que me parece que tiene que ver un poco con esto, el infierno travesti, podríamos decir, y también la fiesta, ¿no? Que está por el otro lado. Y Copo también está como en el medio, pienso, ya que mencionaste lo de María, cuando le ofrecen el trabajo de cuidar al brillo de sus ojos, que ella obviamente le gusta la idea de no estar más en la calle, pero al mismo tiempo siente que pierde todo ese ritual, ¿no? De estar en el parque y esperando con las otras, ¿no? Toda esa parte como positiva, entre comillas, digo, de ese infierno, ¿no? Pensándolo ahí también en el abismo que hay todo el tiempo entre lo bueno y lo malo, o no sé, el infierno y eso, y el ritual sagrado, para ponerles esas palabras, ¿no? ¿Algo más que les haya quedado? Hoy no tenemos visita de autor, siempre estamos como la primera hora, les cuento a las personas que es la primera vez que están, la primera hora charlamos y la segunda siempre ingresan los o las autoras de los textos y seguimos la charla. Bueno, en la vez anterior, que era de Liliana Bodoc, como ella obviamente no podía estar presente, estuvieron los editores y el hijo, ¿no? La editora Laura Levichieri y el hijo, así que también fue interesante. Esta es la primera vez, pero hemos hablado un montón, son las 19:37 y estamos conversando hace 1 hora 40 de una novela, con lo cual, insisto, me parece bellísimo y amo esto, ¿no? Estar hablando de literatura y afuera del mundo que siga, ¿no? Eso me parece hermosísimo, así que muchas gracias. Acá Mariel dice: luego de la Navidad atiende un cliente y dice: esta noche me separé de Dios, y el cliente le dice: hiciste bien. Rescato la frase de la tía Encarna donde le dice: estoy cansada de la miseria con la que se miran. Volviendo a esto del infierno de Dios, ¿no? De los polos, digamos, en los que va oscilando la novela. No quisiera que a nadie le quede algo por comentar o por preguntar. A veces también uno lee de una manera algo y quiere saber si el resto lo leyó de igual forma. No se queden con las ganas. Últimas oportunidades, ¿no? Bueno, igualmente si no, lo podemos seguir comentando después por otros canales de la virtualidad o comentando.
Recuerdo, este club de lectura tiene lugar, al menos en estos tiempos de pandemia. Los anteriores decíamos, bueno, veremos el mes que viene, ahora no, ya lo damos por hecho que seguimos en la virtualidad. Así que último sábado de cada mes. El texto de septiembre, como siempre, lo elegiremos en esta semana. Yo les pregunté ahí cuando se anotaron algunas sugerencias. No fueron muy repetidas, no es que hay una tendencia en la que yo me pueda agarrar para elegir algo para el mes que viene, porque eran todas cosas distintas, pero sí lo que siguieron era que sean textos contemporáneos, que sean de autores o autoras argentinas. Eso fue como se reiteró. Un par hablaron de Vicio, de Sergio Vicio, algo de Sergio Vicio, algo de, si quieren en el chat sugerir ahora, yo después me copio todo el chat, así que pongan lecturas o cosas que a veces, hay gente que vota por algo que ya leyó y hay gente que no, que quiere leer algo nuevo, entonces esto también está bueno para referencia. Dijeron Catedrales, que yo lo tenía como un texto muy de Claudio Piñero, me parecía que por ahí era muy largo para abordar en el taller, pero bueno, también lo mencionaron. También mencionaron Las aventuras de la China Iron, algo de Sergio Vicio, ya les dije, y no me acuerdo creo que eso fue lo que más se repitió. Si alguien tiene Rabia de Sergio Vicio, es tremendo, sí, y coincido. Tengo pendiente ese montón. Vicio, bueno, puede estar Vicio entonces. Ahora salió un texto nuevo, si no me equivoco, de 3 cuentos. No sé si lo vieron en Interzona también. Genial, May, ahí siempre presente, conociendo autores. Algo de Mayral, el primer encuentro fue el que fuimos 4, fue la uruguaya de Mayral. Me encantaría igual repetir, ya se los dije, porque soy fan de Mayral y quiero invitarlo, obviamente, ¿no? Me muero por hablar con él, así que sería una buena excusa, pero arrancamos con Mayral en el primer encuentro. Lo mucho que te amé, Breves Amores Eternos. Bueno, eso es una decisión mía, medio arbitraria, pero quiero que sean novelas. Me parece mucho más interesante hablar en un encuentro de una novela y sacarle todo el jugo que un libro de cuentos, ¿sí? Digo esto por Breves Amores Eternos que dice Julia ahí. Enero, bueno, yo cuando me dijeron Sara Gallardo pensé en enero. Sí, bueno, ahí queda, saben dónde encontrarme, me tiran ahí propuestas, nombres, y esta semana termino ahí de definir en base a lo que sugieren y a lo que me parece que puede dar para una charla de 1 hora y media, y avanzamos, ¿sí? Y obviamente seguiré insistiendo para que los autores participen, porque me parece que es un lado B de la charla que está buenísimo, ¿no? Que ingresen después, que charlamos primero, nosotros nos despachamos y después ingresen los autores para que les hagamos las preguntas que queramos. Hasta ahora siempre sumó un montón. Así que bueno, muchas gracias por este rato que han estado acá y por la predisposición y la buena onda en la lectura y en comentar y en hablar. Así que nada, nos veremos en las redes o el último sábado de septiembre ya, ¿sí? Adiós, que tengan buen fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias. Chau, chau. Me encantó. Adiós. Bueno, Chao. gracias. Chau, chau.